Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les guste este video y antes de empezar esta historia es de Golden Wings. En la descripción estará el link de su perfil de Wattpad y también el link de su historia. Vayan a verlo y darle apoyo, que sus historias son muy buenas. Por último, dale like, suscríbete y comparte para que el video tenga más apoyo, y sin nada más que decir, comencemos el video. Capítulo 38. Plop. Plop. Se escuchaban gotas de la nada chocar contra el suelo en un oscuro e ilusorio lugar. Un peli verde se despertó de la nada con una mano en la cabeza. Izuku, ¿dónde estoy? Miró a su alrededor y no veía nada, todo estaba oscuro y solo se escuchaba el sonido acuático chocar contra un suelo inexistente. Hola. Izuku se puso alerta y volteó con rapidez, viendo a un chico de 17 años idéntico a él, misma altura, mismo cuerpo. La diferencia era que su pelo era de color verde apagado y sus ojos fríos como el hielo. Izuku, ¿qué demonios? Finalmente llegaste. El sujeto caminaba lentamente y repentinamente el verdadero Izuku apareció cara a cara con el otro Izuku y lanzó un golpe, pero este lo bloqueó con su mano abierta sin dificultad. No seas tan rudo, somos la misma persona. Tenemos la misma fuerza. Izuku bajó su puño mirando desconfiado a su doble, quien sonreía. Izuku, ¿dónde demonios estoy y qué quieres de mí? Su voz era seria y sin vacilar, su doble solo rió. ¿Querer algo de ti? Ya sabes lo que queremos, soy tú y tú eres yo. Apareció espalda con Izuku, ambos separados por unos pocos centímetros. Matarlos a todos. Izuku escuchó respuesta del doble y en ese instante lanzó un golpe horizontal hacia atrás con la parte externa de su puño. Temiéndose lo que ya esperaba, el otro lo bloqueó con su antebrazo sin mayor esfuerzo. Ninguno se inmutó, como si no hubiera pasado nada. Podríamos decir que te has salido del camino. ¿No lo crees? Izuku, ¿qué insinúas? El otro sujeto pareció sonreír, desapareciendo y apareciendo a unos metros de Izuku, con sus dos manos en la espalda que denotaban serenidad y tranquilidad. Te has debilitado, tu corazón se ha debilitado. Has ido en caída sin frenos. Izuku lo miró con el ceño fruncido, y en un abrir y cerrar de ojos su doble se lanzó contra él, pero Izuku detuvo sus puños sin problemas. Realmente la fuerza era la misma. Ambos hablaban con los puños. Solo soy un producto de tu conciencia nublada de dudas. No existo más que en tu mente. Ambos mantenían la fuerza el uno contra el otro, ninguno ganaba puesto que poseían exactamente las mismas habilidades. Es cuestión de tiempo que aceptes ese lado de tu ser que no quieres enfrentar. El ambiente pareció comenzar a distorsionarse, la voz del doble se volvía lejana e irreconocible mientras Izuku comenzaba a cerrar sus ojos, sintiéndose mareado. Pronto. Repentinamente se levantó de su cama empapado de sudor y respirando agitamente. Izuku respiraba mientras miraba la manta, levantando sus manos llenas de sudor mientras una gota caía desde su mentón. Se levantó dirigiéndose al lavabo, y cuando llegó, en el espejo vio como parte de sus mechones en sus cabellos se habían teñido de manera de ese extraño color involuntariamente. Trató de volverlos a la normalidad, pero a diferencia de siempre, no podía, por lo que los acabó cortando aunque apenas se notaba por su cabellera. Abrió el grifo empapándose la cara en agua fría, eran las 6 de la mañana. ¿Qué había soñado? Por alguna razón no se acordaba. Volvió a mojarse la cara con el agua helada y se secó con una toalla. En ese instante escuchó que tocaron a su puerta y se extrañó, tal vez habría despertado a alguien, aunque dentro de 2 horas comenzaban las clases. Se acercó y abrió la puerta, viéndola a ella enfrente de él. Ahora que lo recuerda, últimamente había sido algo distante con los demás. Shouko, ¿estás bien? Se escucharon sonidos y estaba preocupada, estaba vestida en su pijama. Izuku se sorprendió ya que su habitación estaba al otro lado de los dormitorios, tal vez hizo ruido y no lo supo. Izuku, creo que fue un mal sueño, no te preocupes. Ni él mismo recordaba qué había sucedido, pero decidió no preocuparla. La abrazó con un brazo y la acercó a su torso, él era más alto que ella por casi una cabeza. No recordaba cuándo fue que creció en altura. Shouko también lo abrazó, recordando lo que habían anunciado y el castigo de Izuku. Se quedó en shock cuando se enteró que Izuku estuvo a punto de asesinar a los villanos del Shirasakai y a Chisaki hasta que los héroes lo detuvieron antes de que hiciera una locura. Shouko, yo confío en ti. Ella le susurró y por alguna razón él sintió una punzada en su corazón, pero la ignoró. Shouko lo abrazó más, la diferencia de corpulencia era notable. Pese a que era fuerte, Izuku la veía tan frágil en sus brazos.
Poco a poco el resto de la clase comenzaron a levantarse y en ese instante Izuku se separó de ella, quien mantenía la misma mirada preocupada. Izuku la miró a los ojos con las manos apoyadas suavemente en sus hombros. Izuku, estaré bien, no me va a pasar nada grave. Como si pudieran hacerme algo. Ella asintió y finalmente se separaron esa mañana. Hoy era el día festival cultural, pero Izuku había sido llamado por el Consejo Superior de Héroes en Japón por parte del gobierno, seguramente querían respuestas, pero no estaba seguro. Su mirada se enfureció recordando lo que sucedió ese día, simplemente hizo lo que debía hacer, o por lo menos eso creía. El ambiente era tenso. Varios hombres de traje estaban sentados en una sala de reuniones junto a los héroes profesionales más destacados junto a Nezu como representante, viendo al acusado frente a ellos. No eran personas cualquiera, entre ellos estaba el primer ministro. Izuku solo miraba con una cara seria. Izuku, ¿cuál es el asunto? Habló con seriedad pero manteniendo la formalidad, el primer ministro entrecerró los ojos con ambas manos bajo su mentón. Primero ministro, ¿sabes por qué estás aquí, cierto? Izuku asintió con sencillez. Los demás hombres en traje apuntaron algunas cosas en lo que parecían ser blocs de notas manuales. Primero ministro, el gobierno y la asociación de héroes han pasado a ser una única institución, y no queremos lidiar con una nueva peligrosa y posible amenaza. Agrandó los ojos, una mirada enfurecida se plasmó en la cara del chico. Izuku, yo. Amenaza. Se levantó y escupió con furia las palabras, la mesa frente a la silla en la que estaba sentado cayó al suelo. Los héroes tenían la guardia alta e Izuku solo miraba con ira, pero el ministro no se inmutaba. Primero ministro, tus métodos y actitudes recientemente son cuestionables. No aseguramos nada, pero preferimos evitar esa posibilidad. Apretó un botón mostrando y un pequeño pilar salió del suelo lentamente con un brazalete de acero y avanzada tecnología encima, era como un collar para el brazo. Miró desconfiado el objeto y dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, era un rastreador. Izuku, ¿así es como tratan a los que buscan hacer justicia? Levantó los ojos viendo a los individuos frente a él. Primero ministro, monstruos y villanos están en ascensión, no podemos correr el riesgo de nuevas amenazas. Eres parte de la asociación, pero no eres un héroe aún. Izuku no podía hervir más en ira, esos malditos lo estaban despreciando, no confiaban en quien buscaba hacer justicia solo por sus medios impopulares. El ambiente se puso tenso pero se comenzó a calmar, se estaba controlando. El peli verde dio un paso adelante agarrando el objeto con su mano derecha, y en ese instante, lo destrozó al cerrar su puño volviéndolo chatarra. Izuku, esa es mi respuesta. Escutió las palabras con más ira aún y volteó, caminando hasta la salida y abriendo las puertas de acero de la enorme sala de un portazo, no sin antes dedicarles una última mirada a los altos cargos del gobierno. Izuku, mientras alguien trata de hacer justicia para lograr un lugar mejor, ustedes se preocupan por una absurda moralidad. No voy a ser una marioneta. Salió del lugar, seguido por la mirada de un Nezu preocupado por lo que estaba sucediendo. La situación con Izuku se estaba yendo de las manos y sentía impotencia al no poder hacer nada. Niteye, lo mejor será vigilarlo. El héroe profesional se pronunció y el ministro miró de reojo. Primero ministro, por ahora nos centraremos en continuar investigando el patrón y las apariciones de esas criaturas y los posibles movimientos de los villanos. Se levantó junto a los demás altos cargos. Primero ministro, mantendremos a ese chico un ojo encima, es parte de la asociación, pero debemos ser prudentes. Le pegó una patada a una pequeña piedra que salió volando como un disparo y al chocar con un árbol ocasionó una abolladura en este. Había vuelto a la academia y caminaba por el bosque de los alrededores, a lo lejos se escuchaba la música y el ambiente por el festival cultural. Izuku, esos malditos, apretó su puño con furia recordándolo de hace un rato, unas venas se marcaban en su mano. Era miembro de la asociación de héroes, pero ese gobierno corrupto solo lo usaba para beneficiarse, y hasta que él no apareció los Kirkles eran tratados como escoria, él mismo lo vivió en sus carnes. Y aún no se había logrado una reformación completa, existía esa discriminación, no podía evitar pensar que solo era una fachada para que esos corruptos expusieran una falsa utopía. En ese instante sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó a dos individuos a los lejos cerca de un cúmulo de árboles. Uno parecía ser un hombre de pelo blanco con traje formal y la otra era una pequeña niña, o eso aparentaba. Genile.
Aquí Gentle Criminal listo para un nuevo show. Hizo una pose extraña con una taza de café mientras una cámara grababa el stream. Miles de personas estaban observando el directo. Junto a él una pequeña adulta hacía lo mismo. Gentle, mi obra maestra ha llegado. Después de tantas simulaciones, esta vez, cometeré un crimen en la prestigiosa UA. Hizo otra pose mientras los espectadores enviaban emotes. La chica a su lado aplaudió por su actuación. Gentle Criminal, hemos hackeado las cámaras. Ahora, el primer paso será arruinar el festival. ¿Eh? Volteó al notar dos toquecitos en su espalda, viendo a un chico peliverde de su misma altura y notablemente más corpulento que él. Izuku, hola. El villano recibió un golpe que lo hizo chocar contra un árbol. La brava, Gentle. La adulta de baja estatura se alarmó y fue a ayudar a su compañero. Gentle Criminal escupió un poco de sangre y se levantó con ayuda de ella, sorprendiéndose al ver quién era. Gentle, así que eres ese famoso chico poderoso. Es de mala educación atacar sin preguntar. Un hilo de sangre caía de su boca y dirigió su mirada al chico quien bajaba su puño. Izuku, estoy de muy mal humor. No me importan tus espectáculos o lo que sea que hagas, pero escogiste un mal momento para estar aquí. Caminó hacia el villano quien terminó de levantarse y en ese instante rápidamente miró a su compañera. Gentle, cambio de planes, usaremos todo ahora. La chica asintió y en ese momento una aura rosada la rodeó a ella y se transfirió a Gentle Criminal, haciendo que su pelo se erizara y sus músculos aumentaran levemente de tamaño. Izuku se detuvo viendo la escena frente a él y cómo el cuerpo del villano cambiaba haciéndose más poderoso. Gentle Criminal, no arruinarás mis planes, he preparado esto con mucho detalle. Se lanzó contra Izuku a gran velocidad moviéndose por los lados y usando su Kirk, creando soportes elásticos en los árboles e impulsándose aumentando su velocidad. En un abrir y cerrar de ojos estaba moviéndose por los árboles que actuaban como resortes. Izuku solo seguía con la mirada fruncida y aburrida al villano, después de todo seguía su trayectoria y veía a través de sus movimientos. A medida que Gentle se impulsaba, se lanzaba contra Izuku lanzando golpes, pero el peliverde los bloqueaba sin mayor esfuerzo, siguiéndolo con la misma mirada aburrida. Izuku, basta de tonterías. Repentinamente apareció junto a Gentle en medio del aire. El villano abrió los ojos al verlo junto a él puesto que se estaba moviendo a gran velocidad por los árboles, pero no pudo pensar en nada al sentir un manotazo hundirse en su espalda y hacerlo chocar contra un árbol elástico, escutiendo sangre. Antes de poder reaccionar Izuku estaba sobre él y con un fuerte rodillazo en su estómago lo dejó noqueado. Gentle cayó al suelo convulsionando durante unos pocos segundos por el golpe. La brava, ya déjalo. Corrió y se puso delante de su compañero de forma protectora y con lágrimas. Izuku solo se quedó frente a ellos sin hacer un movimiento, decepcionado por la poca resistencia del villano. En ese instante unas voces se escucharon a lo lejos, eran varios policías y el héroe Oundok. La chica volteó por el ruido, y al volver a mirar hacia Izuku, este solo se alejaba con sus manos en los bolsillos, dejándolos ahí tirados para no buscarse más problemas de los que ya tenía. El festival cultural se había vuelto un auténtico recital. La clase A estaba dando un espectáculo de baile y cante, incluso mejor que el show de la clase B. Todo el público presente, tanto estudiantes como héroes profesionales e incluso civiles, vitoreaban. Los estudiantes de la 1A se esforzaban para dar un concierto inolvidable. Un peliverde estaba con los brazos cruzados apoyado en una columna y observando a sus compañeros esforzarse. Por lo que había escuchado, su chica había participado en el concurso de belleza y había quedado en segundo lugar. Para él era la primera. En medio del concierto, Shouko vio a lo lejos a Izuku apartado en una esquina, en la zona oscura y sombreado del concierto en su clásica pose aburrida. Se alegró, ya que sabía por la situación que estaba pasando y verlo allí de alguna forma la alegraba. Izuku levantó la mirada y vio a la bicolor sonriéndole mientras cantaba, ignorando a toda la multitud y mirándolo a él. Estaba vestida en un traje rojo y maquillada, era una belleza, su corazón latió cuando le envió un beso volado. Sonrió de manera natural, transmitiéndole que la estaba viendo y que lo estaba haciendo genial. Ella se alegró y continuó soltándose y dando un espectáculo sin igual junto a los demás de la clase, excepto por el peliverde que estaba fuera del escenario, cubierto por las sombras del lugar. Fin del capítulo.